Buen día. Muy buenos días, damas y caballeros. Aquí estamos de nuevo con ustedes en otra entrega de este que es su telediario 1+1. Gima Noticias. Muchas noticias, el tintero Muchísimas está lleno hoy. noticias. Ayer fue la semanal del presidente. Se centró mucho en telecomunicaciones. Así es. Don Guido se lo lució ayer haciendo una exposición de sus logros. En 6 meses casi que tiene al frente de la pareciera mucho más. entidad, sí, pareciera mucho más, pero él se ha fajado. Sí, realmente. Él llegó con una agendita parece que bien organizada. Así es, así es. Y si no es tanto el impacto, por lo menos bulla sí hay. Bulla sí hay, informaciones sí hay. Ayer se trató de esto. Por supuesto que ahí entró inmediatamente el proyecto de ley de presión y difusión del pensamiento, que cursa ya en el Congreso Nacional. Cursa, efectivamente. El presidente habló del tema y se sumó a quienes piensan que debe ser consensuado lo más que se pueda, pero defendió la esencia de ese proyecto. Y va a seguir la crítica. A mí me agrada, en cierto modo, que quienes están oponiéndose al proyecto son grupos minúsculos que piensan que le van a coartar la libertad de expresión y difusión del pensamiento. En algunos casos no se trata de libertad y expresión del pensamiento, sino el abuso de ese derecho que están haciendo algunos para dañar honras, decir lo que le dé la gana y ganar dinero, porque el tema es que en las redes sociales, hoy en día, quienes tienen un dominio, quienes tienen un programa de YouTube, o sea, ganan dependiendo de si la gente reproduce lo que se dice ahí. Sí. Y resulta que la gente reproduce la malcriadeza, la desnudez, la tragedia, el crimen, la sangre cuando corre. Y esto pues se entiende que le hace daño también a la profesión. Yo oí en estos días a una chica que aprecio muchísimo y que es experta en el tema de comunicación digital, diciendo que no, que si a una madre no le gusta un programa que lo cambie. Oye eso, explíqueme usted. Una parte de este sector que usted menciona, Alberto, sobre todo del espectro digital, y que no tiene que ver con medios tradicionales, porque hay una parte muy significativa que tiene que ver con medios tradicionales que tienen presencia en redes sociales. Lo que está defendiendo es la impunidad con la que ha estado actuando a mansalva, dañando honras, generando especulaciones, hay que decirlo, generando corrientes amplias de desinformación, y eso evidentemente en un sistema democrático como el que se intenta preservar en la República Dominicana tiene que tener límites, y tiene que tener límites precisamente para evitar que cualquier persona, porque le parezca o porque tenga malas intenciones, pueda realmente cometer acciones que dañen la honra, pero también que afecten a ese derecho fundamental que también tiene la gente, que es el de poder estar informado de manera veraz y objetiva. Definitivamente que sí. Bueno, ayer también se habló de que se reveló que los Estados Unidos aprecian una mejoría de la seguridad en Haití. Es una noticia que sorprende, ¿verdad? Porque lo que nos llega a nosotros aquí es que la banda siguen ganando espacio. Ahora, esa noticia que se produce ayer coincide con un hecho que no lo resaltaron los medios de comunicación, pero que a mí sí me tocó analizarlo, verlo. Y es que el primer ministro interino, en Haití es de interinidad que se habla ya, ¿verdad? De provisionalidad. Que nadie sabe quién es ese señor, nadie se acuerda. Ese primer ministro hizo un recorrido por Cabo Haitiano y le dieron el saludo que merece un presidente o un primer ministro, en el caso haitiano. Y quiere decir que hay parte de Haití, que eso no se señala, que está controlada, que tiene seguridad. Sí. Y además, si la gente fue a saludarlo y se movilizó por él, quiere decir que ahí hay algunos niveles importantes de seguridad. Se necesitan más detalles. Hay que saber qué está pasando. Se necesitan más detalles y se necesita también más apoyo para quienes quieren restaurar la seguridad, por lo menos la seguridad en Haití, y afrontar el tema de la violencia. Pero si Marco Rubio tiene esa impresión, en algo tiene que basarse, porque no cualquier persona que lo está diciendo. Está hablando del canciller de los Estados Unidos.
¿verdad? Y el canciller, un hombre de extrema confianza del presidente de los Estados Unidos. Sí, Además, uno de sus cuadros más de los cercanos. cuadros más importantes. Tanto así que él dice que va a ser que podría ser su sustituto. No sabemos si en la pava presidencia. llegue a tanto, pero Pero bueno. el tema es que es un hombre de extrema confianza. Sí. Y el Y con poder político. Y el presidente Luis Abinader se hizo, reveló ese detalle y me parece que es sumamente importante que eso haya ocurrido. Y hablando de noticias internacionales, ayer el presidente ruso y el presidente de los Estados Unidos sostuvieron una comunicación de 2 horas, más de 2 horas, por teléfono. Terminó sin acuerdo. No hubo acuerdo. No hubo acuerdo. Trump pensaba que si Ucrania sola no podía llegar a un acuerdo con Rusia, Él sí podía. él sí podía, y lo había dicho. Pero mira, no pudo. No pudo. Se ha equivocado mucho Donald Trump, porque es que no es fácil lo que está pasando en Europa. Para Europa, casi toda Europa, incluyendo aquellas repúblicas que formaron parte de la Unión Soviética, para todas ellas, el peligro de que Rusia continúe expandiéndose en el caso de que gane la guerra de Ucrania, eso le asusta. Ese peligro se incrementa. Pero resulta que Rusia está ganando la guerra. Esa es la acción. Rusia sigue anexando sus territorios. Rusia sigue poco interesada en que haya un acuerdo que no les reconozca a ellos ese territorio. No solamente el territorio, sino hay 2 cosas que estaban planteando. Que Ucrania no vaya a la OTAN. Que es el principal elemento geopolítico realmente. Así es. Y lo que podría ocurrir es, si se produce un acuerdo en estos momentos, es que el presidente ucraniano se vaya a la porra. Porque él inclusive está fuera de ley. Sí. Hay que hacer elecciones y que en Ucrania se elija un prorruso. Que esa es una de las posibilidades. Y 2, que le reconozcan el territorio en disputa. Los territorios bueno, en este caso, que ya ha conquistado Rusia. Entonces eso se asusta no solamente a las ex repúblicas soviéticas, sino también a los países más tradicionales de Europa, como Francia, Inglaterra, España, Alemania. Efectivamente. Italia. Sí, ese es el tema, por eso no es tan fácil. Claro, que si Donald Trump suspende las ayudas, las llamadas ayudas, el apoyo militar y político a Ucrania, es poco lo que queda. Es poco lo que queda. Es poco lo que queda. Ucrania con el solo apoyo de la Unión Europea no va a triunfar ahí. Y la otra guerra, la invasión de Israel a Gaza, tampoco se le ve el fin. Lamentablemente. Se está hablando de una posible renegociación de nuevo, pero no se le ve el fin a esa guerra, lo que continúa la matanza indiscriminada. De civiles sobre todo. Hay otra noticia que yo quisiera comentarla en el poco tiempo que nos queda. Miren, hoy se revelan datos que indican la alta proporción de dominicanas que paren en los Estados Unidos. El dato podría ser simple, todos sabemos que hay allí, pero hablan de 30,000 mujeres que han parido en los Estados Unidos, dominicanas, no norteamericanas, no nacionales, dominicanas, 30,000 y tantas mujeres del 2016 al 2023. Una cifra alta. Y esto viene al caso porque aquí a las haitianas que se embarazan aquí o que vienen, porque a veces vienen, de verdad, la traen a parir aquí, nosotros la deportamos y la tratamos de maltratar, y la maltratamos en condiciones inadecuadas. Fíjense cómo es las cosas. Queremos trato justo para los nuestros el doble que estándar. están fuera y no le garantizamos lo mismo a los que vienen a nuestro territorio, a nuestra patria, por la razón que sea. Pero léanse eso, léanse ese dato de la cantidad de mujeres que por primera vez yo la veo cuantificada, que están yéndose de Estados Unidos a París. Trump quiere quitar eso.
Bueno, ayer... Trump quiere entrarle a eso. Y Estados Unidos sigue avanzando en esa ruta de poner coto a todo el tema de la migración irregular, incluso con legislaciones que tenía en condiciones especializadas para casos como el de nacionales de Venezuela, que efectivamente también ayer se resolutaba la solicitud finalmente que había hecho Trump de que se depusiera esa legislación especial, esa protección especial, y una jueza ya finalmente terminó dándole lo que... Bueno, el tema es que con esa ley y sin esa ley, Trump ha hablado mucho pero ha hecho poco. O sea, en términos de deportaciones masivas, Sí, no ha habido. no ha habido, No ha habido. la impresión que uno creía, porque Estados Unidos tiene casi 13 millones de indocumentados en su territorio. A nosotros Y mismos la más, proporción que nos han devuelto es poca. y los ni al mundo. Trump ha deportado menos de 200.000. Sí. Y ya, fíjate, el hombre está avanzando en su periodo gubernamental. En lo que sí ha tenido éxito es en frenar las caravanas que se iban de todo Centroamérica Eso paró. para cruzar por México. Ahí sí, las caravanas han desaparecido definitivamente y eso pues crea un alivio. Y el efecto dominó generado en todos los países de ese corredor. Sí, sí, definitivamente. Sí, porque iban gente de todas Claro, partes claro. de América Latina a cruzar por ahí. Eso se ha manejado de esa manera. Bueno, dejémoslo ahí, porque hablar de los motoristas es como llover sobre lo mojado. Ahora nos enteramos de que cerca de 10.000 motoristas, de casi 3 millones y medio que tenemos en el país, es lo que tienen licencia. Licencia para manejar motor. Imagínense usted el desorden que hay en este país, Dios mío. Pero lo de la licencia es lo mismo. Fíjense. Lo de la licencia es lo mismo, Adalberto, porque la estampa más frecuente en la que todo transeúnte en República Dominicana, y me atrevo a decir que todo el territorio nacional, porque cuando uno se desplaza en las provincias, ve que la actitud no es distinta, es que no hay un motorista que respete las señales de tránsito. Pero óyeme, Stalin, si no tienen ni siquiera licencia, algunos no tienen ni siquiera matrícula. En efecto. Es un desorden increíble que hemos permitido en la República Dominicana. Y fíjense que eso es porque los gobiernos les tienen miedo, porque que son muchos ya. Sí. Son muchos, estamos hablando de 3 millones y medio Sí. de personas que andan en un motor, ya sea para motoconchar, ya sea para hacer delivery, o ya sea para otro trabajo de mensajería, o simplemente para ese puesto de trabajo. Pero hay muchísima gente la que anda ahí y no hemos sido capaces ni siquiera, porque ¿qué es la licencia? Un permiso de circulación, un permiso para tú poder manejar un aparato de este tipo. Entonces la gente paga los impuestos, pero no saca la licencia. Ahí la cosa. Los motoristas no pagan ninguno, esos impuestos. ¿Qué impuestos? Bueno, la compra, la adquisición, el vehículo. Sí, definitivamente. Damas y caballeros, hay que pararse aquí y hacer una pausa con el permiso de ustedes. Y al regresar, vamos a conversar con el senador de la provincia Peravia. Baní y su cruz. Baní y su cruz. Se trata de un amigo de nosotros. Así es, Julito Fulcar ya está aquí con nosotros. Con él vamos a hablar Él es un poco. Julito, sigue siendo Julito. Sí, cariñosamente así le conoce la política dominicana. Así Con es. él hay mucho de qué hablar, efectivamente, desde el Senado, desde la política también interna de su partido y evidentemente lo que pasa en su territorio. Tras la pausa, recuerde que también usted puede, además, seguir accediendo a todo el contenido que se produce acá en 1+1 a través de las diferentes plataformas en redes sociales, en Facebook, en Instagram y, como no, también en YouTube. Active la campana para que se entere de todo lo que se coloca allí.